En los años 70, después de la posguerra, Japón comenzó un gran auge de reconstrucción y crecimiento económico. La vida diaria estaba marcada por el crecimiento acelerado de las ciudades. Estaban expandiéndose rápidamente por el auge económico. Había nuevos bloques de departamentos, trenes llenos en horarios pico y barrios densos pero todavía comunitarios. Las calles residenciales estaban llenas de callejones estrechos. Las tiendas eran en su mayoría familiares y los vecinos se conocían. Había más una rutina repetida en el ambiente. La disciplina social era fuerte, había una gran autonomía infantil. Los niños solían ir solos a las escuelas, sin supervisión adulta. Caminaban por rutas fijas, se movían en pequeños grupos y resolvían tareas cotidianas, sin supervisión directa. La comunidad, la rutina y la disciplina social hacían posible esa independencia temprana. La vida se basaba en eso, en rutinas extremadamente predecibles, ya que había un entorno que parecía seguro y ordenado. Esa previsibilidad hacía que cualquier rumor de alguien extraño en la calle destacara con mucha fuerza. Nadie pudo señalar el primer día exacto. No hubo un reporte oficial, ni una denuncia clara, ni un caso policial concreto. Comenzó como empiezan las historias escolares, con un rumor. En un aula, un grupo de niños, como todas las tardes, se pusieron a conversar, como por ejemplo, ¿qué programas ves? O ¿cuál es tu personaje favorito de tal serie? Cuando de repente, un niño, en medio de la conversación, dijo que un primo suyo de otra ciudad había visto a una mujer parada cerca de la ruta escolar, inmóvil, demasiado quieta. Llevaba un abrigo, cabello oscuro y una mascarilla quirúrgica. Nada raro, ya que las mascarillas se usaban normalmente en Japón, hasta que habló. ¿Kirei? El niño contestó que sí. Entonces, ella lentamente se quitó la mascarilla y mostró algo que aterró a los estudiantes que escuchaban la historia. Y la mujer preguntó, ¿y ahora? ¡Koredemo! Una boca cortada de extremo a extremo y una herida imposible que convertía su sonrisa en una línea roja antinatural. El cuento no tenía aún un final fijo. En algunas versiones el niño huía, en otras desaparecía, mientras que en otras regresaba con la misma cicatriz. Lo importante no era la conclusión, sino la imagen. Alguien que parecía normal, hasta el momento en el que revelaba su rostro. En pocas semanas la historia saltó de escuela en escuela, como una chispa en pasto seco. Cada grupo añadía detalles como que corría más rápido que un adulto, que aparecía al atardecer, que llevaba tijeras, que elegía a los niños que caminaban solos. Los trayectos cotidianos comenzaron a sentirse distintos. Los postes de luz parecían más separados, los cruces más largos. Algunos estudiantes afirmaban haberla visto de lejos. Otros juraban que un amigo habló con ella. Ningún testimonio coincidía del todo, pero eso fortalecía el miedo en lugar de debilitarlo. La prensa local recogió el fenómeno como curiosidad. Rumor escolar causa temor en estudiantes, decían los titulares, pero al ponerlo en papel lo volvió real para el imaginario colectivo. Los adultos lo leyeron y los maestros oyeron a sus alumnos repetirla. Programas radiales locales mencionaron el fenómeno como curiosidad social. Revistas juveniles recogieron variantes de la misma historia. Las escuelas reaccionaron. Se organizaron salidas grupales. Padres acudían a recoger a sus hijos. Vecinos vigilaban esquinas y hubo patrullajes preventivos. Cada mención actuaba como combustible. Fue ahí cuando la leyenda se consolidó, no porque existiera una agresora identificada, sino porque el miedo ya tenía efectos concretos. Para los niños, si la policía vigilaba, era porque algo existía. La mujer de la boca cortada. Durante esa ola de relatos se fijaron los elementos definitivos. El castigo según la respuesta. Y posteriormente la persecución, si huyes. Naturalmente, también surgieron las respuestas de supervivencia. Pero estas eran peligrosas. El Japón moderno, con sus ciudades densas, su infancia autónoma y sus rostros parcialmente cubiertos por la higiene, generó sin proponérselo el escenario perfecto para una nueva criatura del folclore, no nacida de templos ni de montañas, sino de veredas escolares y rumores repetidos.
pasó a formar como parte de la cultura pop de la época. Mangas de terror la dibujaron, libros escolares de historias extrañas la incluyeron, y obviamente también surgieron personas que querían comprobar su existencia. Y es en ese último punto en donde esta película se inspiró. Como ya sabrán, el terror japonés es uno bastante único, ya que están más basados en la atmósfera, lo psicológico, la ambigüedad y con finales que por lo general suelen ser muy inquietantes. Y esta película muestra exactamente eso. Si bien no te da el terror clásico, ya saben, por ejemplo, como esto... Sí te da esa clase de terror que se te queda grabada en la mente, la cual incluso puede darte pesadillas por días. Bueno, eso depende. Y todo eso en el mejor formato posible, si no tienes mucho presupuesto, claramente. El found footage. La historia inicia cuando Tashiro enciende la cámara y presenta a los protagonistas del documental. Jin Kudo, investigador paranormal, y su asistente, Miho Ichikawa. Jin recibió meses atrás un video extraño y lo reproducen para analizarlo. En la grabación aparece una mujer con gabardina y mascarilla, completamente inmóvil. Cuando nota que la están filmando, se enfurece. Los jóvenes le ignoran. Y ella comienza a perseguirlos con una velocidad anormal. Hasta que logran perderla. Ichikawa identifica a la mujer como Kuchisaki Onna, famosa leyenda urbana japonesa. Fue un fenómeno social desde 1979. 学校帰りの子供に、私、綺麗？長身の女で、マスクの下の裂けた口を見せる。この女さ、現代に蘇った口裂け女なんじゃねえかなと。Jin decide que su objetivo será capturarla, dando inicio formal a la investigación. Van a entrevistar a los autores del video, Yano Akira y Kitamura Kazushi. Yano cuenta que vio a la mujer cerca de su casa y llamó a su amigo para buscarla y así grabarla. Regresan al lugar del poste donde apareció. Por la altura de referencia que tiene el poste, concluyen que es muy alta. Deciden comparar velocidades. Primero Ishikawa lo intenta, pero es muy lenta, así que Kitamura decide tomar su lugar. 女の映像さ、横で出してさ。Pero aún siendo rápido, no se acerca a la velocidad de la mujer. Además, en la grabación, ella logra rodearlos por un camino larguísimo en solo 14 segundos. Algo imposible para un humano común. Ichikawa piensa que tal vez usó atajos o cómplices, pero Jin lo descarta. El equipo entrevista a vecinos y los testimonios coinciden. Una vecina dice que es una mujer muy alta y de mal olor, que tiene un aspecto de indigente. Otro dice que la vio bajo la lluvia en un callejón. Mientras que uno la vio pegando papeles con frases como la felicidad de la vida y todos los hombres son basura. Jin nota que son recientes,
y también relaciona el olor con gente sin hogar. Así que van al parque. Un vagabundo reconoce a la mujer del video. Vivía en cajas de cartón, dice, y también menciona que durante su estadía 3 vagabundos desaparecieron. Uno fue hallado muerto tras enfrentarla. Ella lo atacó con un cuchillo, y aunque la herida no fue mortal, él luego terminó suicidándose. Luego se puede ver que en la muñeca del vagabundo tiene un amuleto de cabellos trenzados. Al parecer, la mujer que se había quedado en ese lugar repartió esos amuletos a todos los que estaban en el parque, como una forma de protección. Un amuleto que coincide con los símbolos del papel. Poco después, Yano llama. Le informa a Jin que aparecieron muchos carteles. Allí vuelven a ver fugazmente a la mujer. En su base analizan los textos. Contienen maldiciones contra los hombres. Sospechan que los amuletos son herramientas mágicas. Y contactan al folclorista Minamiya Hirotaka, quien reconoce el tejido como propio de una escuela de magia y dice que sirve para invocar demonios. Les da el contacto de la heredera. Visitan a Inui, última sucesora de esa escuela. Confirma que el amuleto probablemente es suyo y también menciona que su madre murió recientemente. No reconoce a la mujer de la foto, pero Jin insiste y menciona a Taki Misako, mujer vinculada al pasado del pueblo y a la muerte misteriosa del hermano de Inui. Ella se molesta y explica que su hermano veía demonios y estaba conectado por el destino con Misako. Después de que ella se fue, su hermano murió. No asegura la identidad de la mujer que desapareció, pero admite la posibilidad de que sea la misma que la de la foto. Al ver el amuleto, Inui advierte algo grave. Quien lo use morirá sin que pueda retirarse la maldición. Jin la convence de realizar un ritual, con dinero obviamente, para localizar a Misako. Durante el trance, la entidad aparece detrás de ella. Lo cual ocasiona que Inui vomite. Y ella afirma que esa mujer ha convivido mucho tiempo con demonios. Jin, alterado, exige la ubicación de ella. Deciden buscar al vagabundo del amuleto para protegerlo, pero al parecer ya no está ahí. Conversan con otro tipo que lo había visto anteriormente, y él les dice que se fue hace algún tiempo ya, pero también les dice que lo vio cerca a una estación del tren, y se dirigen ahí para buscarlo. Encontrándolo, el amuleto cae a su lado. En la repetición de la grabación se ve a Kuchisaki Onna detrás de él. Posteriormente, Yano prende su cámara, reportando que fenómenos extraños ocurren cerca de su casa, como por ejemplo, golpes en la puerta a distintas horas sin que nadie esté afuera. Por ello instala cámaras ahí. Tamura, preocupado por su amigo, fue a su casa a cuidarlo.
Registran llamadas y ruidos. Jin concluye que la entidad volverá y le propone a Yano unirse al equipo, en lugar de llamar a la policía, ya que según él complicarían las cosas. Organizan vigilias nocturnas, de medianoche a 4 a.m., durante días. Jin le deja en claro a Ishikawa que su meta es capturar a Kuchisaki Onna y vender el material. Mostrando una gran ambición y arrogancia al decirlo. En la sexta noche aparece. Ishikawa lo despierta y Jin llama a Yano y le pide seguir un guión. Yano la llama Misako. Y finge ser el hermano de Inui. Le pregunta por su embarazo perdido, relacionado con el pasado de Misako. La entidad reacciona y decide provocarle un dolor intenso en la cabeza de Yano y Kitamura. Jin interviene con el auto. Toca el claxon y rompe el efecto. Jin intenta atropellarla. Pero sí logra arrancarle la máscara, revelando su boca cortada. Ella huye, pero Jin decide buscarla y se propone a capturarla. Ishikawa, preocupada, trata de detenerlo. Después de eso, la mujer desaparece de la zona y Yano también desaparece. Kitamura, después de lo que ocurrió, se fue a su casa, pero posteriormente a eso perdió contacto con Yano, así que por eso decidió llamar al equipo para ver qué pasaba en su casa. Al revisar su casa, hallan muchos amuletos unidos, como si se hubiera completado un ritual. Jin toma el conjunto y da por terminado el rodaje. Pero en el metraje final, antes de cerrar, la cámara muestra lo último que se grabó. El rostro completo de Kuchisaki Onna, una revelación que deja el terror abierto, y así concluye la historia. ¡Wow! Una película no me había dado tanto miedo desde que era un niño. Uy, los pelos de mi mano están erizados. Una película de bajo presupuesto. Con tan solo esa escena creó uno de los momentos más aterradores de las películas de terror. Y tan solo con una imagen. Quien te conoce Hollywood, para dar miedo solo requieres tener una buena ambientación y un desenlace inesperado. Es un efecto que siempre funciona, y más si tienes bajo presupuesto. A ver, ¿y ahora cómo explico la trama? Bien, uno de los cuerpos que la entidad sobrenatural ocupó fue el de Taki Misako, una mujer que mantenía una relación con el hermano de Inui, desaprobada por su familia. De esa relación nació un hijo, pero algo grave ocurrió y Misaki lo abandonó, probablemente tras sufrir mucho. En ese momento fue poseída por Kuchisaki Onna, ya que en otras historias suele tener esa característica. Su vínculo con lo sobrenatural, la escuela de magia y la maldición lanzada por Inui la convirtieron en un punto de ruptura entre lo humano y lo espiritual. Tras la desaparición de Misako, el hermano de Inui muere poco después, posiblemente por causa de ella, Taki Misako. Desde entonces, la identidad de Taki Misako desaparece.
y continúa como Kuchisaki Onna, ya no ligada a una identidad fija, sino capaz de manifestarse usando los conocimientos y habilidades que obtuvo a través de Misako y su conexión con la escuela de magia. Los amuletos de cabello trenzado son claves, no son simples maldiciones, sino marcadores dirigidos a hombres, a quienes culpa de su sufrimiento y de la pérdida de su hijo. Quien reciba uno de esos amuletos queda vinculado a la entidad como posible víctima o recipiente. Al finalizar la película, ya no queda rodeado de objetos malditos y su desaparición no es casual. Estaba siendo preparado para ocupar el lugar del hermano de Inui en la cadena. Cuando Jin hace que ya no lea el guión, se menciona el embarazo y el hijo perdido. Kuchisaki Onna reacciona porque ese trauma pertenece al cuerpo que habitó Misako. La memoria permanece. De cierta forma, Jin Kudo también está marcado, pero no como una víctima directa, sino como un testigo compatible. Sobrevivió de niño a una tragedia inexplicable y quedó expuesto al mundo sobrenatural. Por eso Kuchisaki no lo mata. Su papel es seguir la maldición y registrarla y mostrarla al público. En la tradición japonesa se considera que una persona queda más receptiva a lo sobrenatural cuando ha vivido situaciones traumáticas o cercanas a la muerte, porque esas experiencias debilitan el límite entre el mundo de los vivos y el espiritual. Se vuelven más propensos a notar espíritus, maldiciones o yokais. Por eso Jin, tras su tragedia infantil, es visto como un testigo compatible. No es una víctima directa. Por eso, en el último plano, cuando la cámara muestra el rostro de Kuchisaki Onna, el mensaje es claro. Ella no fue capturada, no fue detenida. La maldición continúa y pasó de la leyenda urbana a la grabación.